Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinceramente, ni yo sé. Gracias por acompañarnos otro miércoles. El día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante, un tema del cual yo les voy a confesar, a mí no se me da, y más ahora en enero, que acaba de pasar diciembre y le queríamos regalar todo a todas las personas, vino la cuesta de enero. Y de verdad, a quien le queden restos de su aguinaldo es mi superhéroe. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos empezar a cuidar nuestras finanzas personales y para eso nos acompaña Silvia González. Ella es diseñadora financiera. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cami? Muchas gracias. Bueno, Silvia, vamos a hablar de ese tema tan importante. Yo te agradezco mucho que estés aquí para darnos nuestros buenos apes, porque de verdad son temas que al menos a mí me cuestan trabajo. Yo no sé si tú desde chavita eras buena ahorrando o ya de grande dijiste, ahora sí. No, yo creo que aprendí bastante tarde, pero nunca es tarde para aprenderlo. Así es, nunca es tarde para aprender. ¿Cuáles son las preguntas que nos debemos hacer a nosotros mismos para evaluar si tenemos finanzas personales sanas? Bueno, Cami, mira, yo creo que lo primero que nos debemos preguntar es en qué nos gastamos el dinero, porque muchas veces gastamos y de repente se nos va el dinero de las manos y no sabemos ni en qué se nos fue. Esa es una de las preguntas, yo creo que es la principal, ¿en qué nos gastamos el dinero? Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿tenemos el hábito de ahorrar? Y hay veces que sí hay gente que ahorra, pero hay gente que ahorra solo para el corto plazo. Entonces, preguntémonos si ahorramos para corto plazo, para mediano plazo y para largo plazo, porque es bien importante tomar en cuenta esas temporalidades. Y la otra es, preguntémonos si contamos con un fondo para emergencias. Eso es bien importante y sobre todo en la actualidad, el contar con un fondo para emergencias y digo, va muy ligado con la parte del ahorro. Claro. Yo creo que básicamente esas preguntas es de lo que deberíamos hacernos para empezar a tener finanzas sanas. Qué importante es eso que dijiste, saber cuándo ahorramos a corto plazo y a largo plazo, porque pues muchos jóvenes no vamos a tener, por ejemplo, la opción de jubilación que tienen o nuestros papás o nuestros abuelitos, ¿no? Entonces es súper importante tener este plan de ahorro y vamos a seguir hablando de estos hábitos que nos hacen daño, que no nos permiten alcanzar nuestros objetivos. Silvia, ¿tú cuáles crees que son los hábitos más comunes que pueden afectar nuestras finanzas personales? El no tener el hábito de ahorrar, lo que decíamos ahorita. No contar con un fondo para emergencias, ese es un muy mal hábito, el vivir al día. Ajá, hay mucha gente que así lo maneja, vivir al día. Ajá, lo que yo recibo ya es porque lo tengo que pagar. Entonces, eso no es nada bueno. Endeudarnos con tarjetas de crédito. Si manejamos tarjetas de crédito, endeudarnos con ellas pensando que son una extensión de nuestros ingresos. Las tarjetas de crédito no son malas, pero el pensar que son una extensión de nuestros ingresos, eso sí es muy malo. Lo que nosotros debemos hacer es tener una tarjeta de crédito, pero saberla manejar a nuestro favor y no a favor del banco. O vas a la plaza o vas a una tienda y todos los que nos están escuchando van a saber, ni siquiera necesitas lo que vas a comprar, pero da igual, mira, tú lo compras. Y entonces, Silvia, ¿qué estrategias podemos empezar a implementar para ordenar nuestros gastos y al mismo tiempo poder generar un ahorro? Porque igual, y muchas de las personas que nos están escuchando, a mí me ha pasado, si decimos, ok, me pagan tal cantidad, pero entonces, ¿qué cantidad ahorro? Y entonces lo que me resta lo mando a todas mis deudas, pero entonces, ¿cómo lo hago para mis gastos de todos los días?
¿Cómo lo hacemos? Porque a veces parecería una labor realmente imposible. Sí, Cami, mira, lo primero aquí es conocernos, conocer en qué gastamos el dinero. Una recomendación es que tomes, digamos, si te pagan por quincena, en una quincena, pero de verdad hazte el propósito de anotar diario, todo lo que vas gastando, porque de esa manera es que tú te vas a conocer. Tú vas a conocer lo que tú estás gastando y en qué lo estás gastando. O sea, no nada más pongas las cantidades, sino pon en qué te lo gastaste. Pero haz toda una bitácora de ese periodo. Si te digo, si te pagan por quincena. Si te pagan por mes, si te pagan por semana, hazlo por semana. Pero a conciencia, anota día por día lo que te estás gastando. Eso es lo primerito que debemos hacer. Una vez que ya nos conocemos, porque ese es el autoconocerte, el saber en qué te gastas el dinero, entonces elabora un presupuesto. Okay. Ajá. En ese presupuesto, una vez que tú ya sabes cuánto te gastas en ese mes, en esa quincena, en esa semana, haz un presupuesto que vaya acorde a esa periodicidad. ¿Sí? Si decimos meses, bueno, pues entonces, en el mes de enero, ¿cuánto voy a recibir? Porque tú tienes claro cuánto dinero te llega. Tienes un aproximado si es que no cobras un sueldo fijo, si es que de repente tienes algunos variables. Entonces, haz un presupuesto donde anotes primero todas tus entradas de dinero que esperas y después anota todas las salidas. Ya con ese análisis que tú hiciste, digamos, tu análisis de conciencia de todo en qué te gastas el dinero, Okay. Anota todas esas salidas. Pero fíjate bien, desde ahí tú vas a poder identificar algunas salidas que tú vas a decir de repente, no manches, me gasté el dinero en esto. No, eso no lo voy a poner en mi presupuesto porque no tengo por qué gastarme el dinero en eso. Y entonces, de esa manera tú vas a estructurar tu presupuesto poniendo tus entradas primero, luego tus salidas, y entonces luego vas a enfrentar tus entradas con tus salidas, a enfrentarlas y a decir, ok, sí tengo más entradas o tengo tal vez más salidas de dinero. Okay. Y de esa manera te vas a dar cuenta si te está sobrando o te está faltando dinero de entrada. La parte del ahorro, cuando yo hago mi presupuesto, yo debo establecer una cantidad fija de ahorro, porque la costumbre que tenemos, y muy mala costumbre, es que ahorramos lo que nos sobra. Ahorramos lo que nos sobra y eso no debe ser. No debemos ahorrar lo que nos sobra. Nosotros debemos tener ya establecido una cantidad que debemos ahorrar y es recomendable que esa cantidad que ahorremos sea aproximadamente el 10% de nuestros ingresos. Okay. Esa es una recomendación. Si podemos ahorrar más, qué bueno. Si nunca en tu vida has ahorrado, empieza a hacerte el propósito de ahorrar un 10% de tus ingresos. Una vez que lo logres, intenta ahorrar un poco más. ¿Ese ahorro es independiente, por ejemplo, a nuestro fondo de emergencias? O sea, ¿son dos conceptos diferentes para los que tenemos que destinar dinero? Digamos que tú empiezas haciendo un ahorro de ese 10%, pero conforme tú te vas habituando más a eso, lo ideal es que este 10% tú lo dejes ahí guardado, o sea, que no te lo estés gastando. Pero ya tú vas a ir formando diferentes ahorros, porque acuérdate que hablábamos de la temporalidad. Ajá. Lo de corto plazo, lo de mediano plazo, lo de largo plazo. Y es bien entendible que de repente uno tenga pues anhelos de hacer cosas a lo mejor en el corto plazo y a lo mejor tú dices, es que yo el próximo año me quiero ir de viaje a X lugar. Sí. Entonces, pues es un ahorro más o menos próximo. Uh-huh. Pero a lo mejor pues también tienes el anhelo de algún día tener una casa. Pero entonces también hazte el hábito para ahorrar para esa casa. Si tú la visualizas, esa casa de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, entonces proponte hacer un ahorro también para eso. Y la que tú decías, ustedes de jóvenes traen un plan de jubilación que está demasiado pobre y que cuando lleguen a la edad de jubilación van a tener muy poco dinero disponible y que a lo mejor ahorita te preocupas de joven por darte un estilo de vida pues de cierta calidad,
pero que si tú no te preocupas por ir guardando un poquito para cuando llegues a esa edad, ese estilo de vida al que tú vienes acostumbrado se va a ver muy, muy, muy deteriorado cuando llegues a esas instancias. Entonces, lo ideal es que a lo mejor ahorita que estás joven, sacrifiques un poquitito de ese estilo de vida para que cuando llegues pues a la edad adulta, pues no tengas que sacrificar tanto ese nivel al que vienes acostumbrado. Y ese mismo ahorro que tú vas formando para eso te puede servir para una emergencia. Ok, entonces si te entendí bien, es como si nos fuéramos planteando objetivos, ¿no? Por Es decir, correcto. yo puedo tener mi meta a corto plazo, ¿no? Que es irme de viaje, mi meta a largo plazo, ir construyendo mi futuro, tomar decisiones inteligentes. Entonces, ese ahorro que yo voy a, digamos, guardar del sueldo que yo recibo quincenalmente, lo voy a dividir entre mis metas. Es correcto. Eso es lo ideal. Digo, de entrada cuesta trabajo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Porque tú cuando empiezas a trabajar, a tener una vida productiva, no empiezas a ganar muy bien, sino empiezas pues ganando a lo mejor poco y poco a poco vas a ir creciendo. Conforme tú vas teniendo ese crecimiento es que tú puedes ir incrementando las cantidades que vas ahorrando. Pero es bien importante desde que empiezas a hacerte el hábito de desprenderte de algo de lo que estás ganando, porque de repente nos engolosinamos y nos queremos gastar todo, Ay, sí. ¿verdad? Y sí, y llega el momento en que tú dices, ya se me fue, ya se me fue, ya se me acabó. Y Ujú. lo peor es que si tienes la tarjeta de crédito, Peor. consideres que esa es la extensión y entonces te endeudes con la tarjeta, porque entonces vas a empezar a pagar intereses y ese dinero que vas a pagar de intereses lo podrías estar ahorrando. Y regresándome un poquito, Silvia, a mí me encantaría que nos platicaras de cuál es la importancia de tener este fondo de emergencias. Mira, el fondo de emergencias, ahorita lo acabamos de vivir con esto de la pandemia, bueno, y es más, no hemos acabado de vivirlo. Sí, sigue. Mucha gente, a mucha gente le agarró de sorpresa cuando llegó la pandemia y mucha gente en 2, 3 meses de inicio de la pandemia se empezaron a quedar sin trabajo. Y entonces el que tú tengas un fondo de emergencia te va a ayudar a salir de ese tipo de situaciones. Es recomendable que al menos tengas guardado el equivalente a 3 meses de lo que gastas mes con mes, o sea, a 3 meses de tus gastos, digamos. En un momento dado, si tienes el equivalente a 6 meses de lo que gastas, eso es mejor, Ujú. es mejor. ¿Por qué? Pues porque imagínate, la gente que de repente se quedó sin chamba, sin sueldo, sin una liquidación, nada, nada en las manos. Y entonces, ¿qué haces si no tienes un fondo que te ayude a salir de una situación como esa? Tener que andar pidiendo prestado a la familia, no sé, mucha gente pues recurrió a empezar a ideársela, a vender cosas, pero te pones en una situación muy vulnerable. Cuando si tuvieras esa precaución, no enfrentarías ese tipo de problemas, al menos durante 3 meses, 6 meses, dependiendo el tiempo que tú tengas considerado en ese fondo para emergencias. Claro, y aparte hay muchísimas familias mexicanas que todavía siguen arrastrando esos problemas, que incluso muchísimos negocios tenían que cerrar o ya no tenían para pagarle a sus empleados. O sea, fue una cosa terrible y creo que si algo nos ha venido a enseñar esta pandemia es eso, que tenemos que ver por nuestras decisiones financieras y ver cómo estamos ahora sí que asegurando nuestro futuro. Y Es sí, correcto. en cuanto al fondo patrimonial, Mira, en el caso del fondo patrimonial, hablamos ya de la riqueza en bienes, en propiedades que tú como individuo empiezas a formar. ok. Ajá, o sea, tú empiezas a trabajar y a lo mejor pues te empiezas a gastar el dinero, que en ropa, que en esto, que en lo otro, pero en algún momento dices, voy a comprar mi coche. En algún otro momento dices, pues voy a comprar mi casa o voy a comprar un terreno y después voy a construir y ya te empiezas a hacer
de propiedades que en un momento dado te pueden ayudar a salir de un problema. Digo, en el caso del coche, pues el coche te da un servicio y a lo mejor sí se va a ir deteriorando con el paso del tiempo, pero estás recibiendo un servicio por parte del coche y en un momento dado, si tienes una emergencia, puedes disponer del coche y venderlo, que no es lo mismo que a lo mejor vender la ropa y otras cosas que ya no es con tanta facilidad que tú digas, híjole, esto me saca de un apuro. Entonces, sí es importante, en la medida de lo posible, el ir teniendo esas propiedades. Hay mucha gente que toda su vida se la pasa rentando una casa, por ejemplo, y es bien importante que en la medida de lo posible, yo sé que de repente pues no es posible para algunas personas, pero hay otras que se acostumbran a rentar una casa en lugar de comprar algo propio. Uh-huh. Así sea algo muy chiquito, es importante que tengas algo tuyo. ¿Por qué? Porque si tú compras un departamento, por muy chiquito que sea, uh-huh, el día de mañana ese departamento lo vendes y te compras algo más grande. Cuando vas creciendo económicamente, eso lo vendes y te compras algo más grande. Y va a llegar el momento en que vas a tener la casa que tú querías, pero a lo mejor tú quieres tenerla ya ahorita y ahorita el rentarla te cuesta tanto y sí lo tienes, sí tienes para pagar esa renta, pero esa renta nunca va a regresar a tus manos. Y si tú compras una propiedad, aunque sea chiquita, eso va a regresar a tus manos el día de mañana. Nos han dicho N cantidad de veces que, por decir, si tú tienes un trabajo fijo, un trabajo en el que recibes, no sé, por decir una quincena, es muy importante que justo ante situaciones como lo que acaba de pasar con la pandemia, tú diversifiques tus ingresos, ¿no? Entonces, es correcto. Te quiero preguntar cuáles son las ventajas de invertir nuestro dinero, por ejemplo, en distintos negocios o yo no sé cuáles son estas ventajas de poder invertir nuestro dinero en algo más que nos va a generar beneficios. Exactamente, mira, tú puedes invertir tu dinero en negocios, que sería tal vez lo mejor, claro, siempre y cuando veas la posibilidad de retorno de ese dinero. Hay varios instrumentos también en los que tú puedes invertir ese dinero, pero lo importante es que el dinero no esté parado, eso sí es bien importante. Ajá, digo, obviamente lo que tienes como un fondo de emergencia, tampoco lo inviertas en algo que te cueste después trabajo recuperarlo. Claro. Sí, por eso es que hay que ir viendo niveles y por eso hablamos de la temporalidad. Lo que yo voy a tener como un fondo de emergencia debe estar casi disponible. Okay. Lo que yo voy a estar ahorrando para algo a mediano plazo, entonces debo buscar instrumentos que me generen una rentabilidad en ese tiempo y que el dinero no esté abajo del colchón o no esté en una cuenta de cheques. Ajá, entonces yo debo buscar en qué invertir ese dinero. Y hay muchos instrumentos donde yo puedo invertirlo. Uh-huh. Pero algo que yo te quería comentar es en la actualidad, y sobre todo porque ustedes los chavos están pues muy expuestos a esa parte, en la actualidad hay muchas aplicaciones en las que nos invitan a invertir. Uh-huh. Ajá, y que invierte en esto, invierte en divisas, que invierte en bitcoins, invierte en esto otro. Muchas de esas aplicaciones ni siquiera son nacionales, o sea, son de otros lugares, de otros países, okay, y que el día de mañana, o sea, sí te ofrecen unas utilidades enormes. Uh-huh. De entrada, son instrumentos en los que conlleva mucho riesgo, claro, y que al no estar regulado por nuestro sistema financiero, pues de alguna manera tú no tienes un respaldo. Tú inviertes tu dinero pensando que te vas a hacer millonario con eso y el día de mañana pierdes tu dinero y no tienes quien te respalde. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes un contrato firmado, porque las instituciones mexicanas no están avalando a esas empresas, ¿sí? Entonces, sí hay gente que se va con la finta y que dice, no, sí, yo aquí me voy a hacer millonario y de repente, pues como se trata de una aplicación, tú vas viendo que tu dinero va creciendo. Sí, yo invertí 10,000 pesos y ahorita ya traigo 20,000, 25,000,
Pues sí, lo vas viendo ahí en la aplicación y cuando tú decides retirar ese dinero y tú dices, pues ya lo quiero jalar a mi cuenta, pues no te deja y no te deja y no te deja, ¿no? Entonces, hay que checar muy bien. No quiere decir que todas esas aplicaciones actúen de esa forma. Hay quienes sí están bien regulados. Hay que ver que sean instituciones que están reguladas por nuestro sistema financiero. Eso hablando de ese tipo de instrumentos. Okay. Yo lo que recomiendo como mayor seguridad para ahorrar, para invertir, Sí. pues en los bancos. En los bancos tienen buenos instrumentos, solo hay que checar ahí las sociedades de inversión, pero tienen varios instrumentos, no forzosamente debo depositar a plazo, porque muchas veces el depósito a plazo nos da muy poco rendimiento en el banco, pero tienen otras alternativas. Están las casas de bolsa que también, si quieres a lo mejor invertir en acciones de empresas, está bien, o sea, ya es algo un poquito más arriesgado. Está Ajá. bien, pero siempre y cuando cuides la temporalidad, porque si tú vas a invertir en acciones y vas a querer sacar el dinero dentro de 6 meses, No, pues no. pues a lo mejor cuando lo quieras retirar no vas a haber ganado. Claro. Entonces, sí es importante cuidar la parte del tiempo, para cuándo voy a necesitar mis recursos y el que no los vayas a necesitar pues así con ansiedad, porque entonces a lo mejor si inviertes en acciones, pues si ya necesitas el dinero, a lo mejor vas a agarrar las acciones abajo de como tú las compraste o no vas a ganar lo suficiente. Entonces es importante ver la temporalidad y ver muy bien en qué instrumento, pero que esté avalado por nuestro sistema financiero. Eso es la parte más importante. Y un instrumento que nos ayuda muchísimo en la parte de ahorro y protección es a través de los instrumentos que manejan las aseguradoras. Las aseguradoras manejan instrumentos de ahorro que te van ayudando perfectamente a hacerte el hábito de ahorrar, de ahorrar, de ahorrar, y que de alguna manera conservan el valor de tu dinero, porque pues en la actualidad, si tú inviertes en pesos, ese dinero va perdiendo poder adquisitivo. Las aseguradoras nos dan la oportunidad de invertir en otras alternativas como son las UDIs, que están ligadas al proceso inflacionario y que al invertir tu dinero en UDIs no estás perdiendo el poder adquisitivo de ese dinero. Y esa facilidad te la dan, por ejemplo, las aseguradoras con sus instrumentos de ahorro y de inversión. Entonces, sí, es importante el no tener pues solamente una fuente de ingresos. Algo que es también muy bueno es el que te vayas haciendo de propiedades, ve juntando dinero, compra un terreno, haz unos locales para rentar. Eso te va a ayudar muchísimo en esa parte de la diversificación de tus ingresos. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de las Afores, Silvia? Te dan buenos rendimientos, eso hay que reconocerlo. Lo que decíamos, el plan de jubilación que ustedes como jóvenes tienen ahorita, pues la verdad es que no les va a dejar muy, muy satisfechos al momento de llegar a la etapa de jubilación, pero por eso hay otros instrumentos que nos pueden ayudar, como el que te mencionaba, ¿no? De las aseguradoras, que te ayudan a ir haciendo un ahorro paralelo. Pero las Afores te dan muy buenos rendimientos, te dan muy buenos rendimientos. Lo único es que pues de repente ahí a lo mejor está tu dinero un tanto restringido. Y ya acercándonos al final, esta pregunta es la pregunta del millón. Si queremos lograr todo esto, debemos de dejar de tener esas pequeñas fugas, de dejar de gastar nuestro dinero en aquello que no necesitamos, hacernos las preguntas que ya nos comentaba Silvia, de cuánto estoy gastando, por qué lo estoy gastando y sobre todo, ¿lo necesito o no lo necesito, no? Pero a ver, Silvia, ¿cómo se pueden evitar los tan famosos y tan temidos gastos hormiga? Ok, bueno, pues primero explicarles a las personas que nos van a estar escuchando lo que es el gasto hormiga, porque a lo mejor de repente no todos entendemos el término
Uh-huh. Cuando hablamos de gastos hormiga, nos referimos a esos gastos que vamos haciendo chiquitos, que no les damos importancia y que pues de repente ni nos damos cuenta, pero se nos va bastante dinero, no, bastante dinero en ellos. Algo bien importante en esto de los gastos hormiga es dimensionarlos. Okay. Para que podamos combatirlos, es dimensionarlos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo conozco gente que me ha dicho, es que yo diario paso al Starbucks por un café. Entonces, si tú te pones a echarle números, ¿cuánto es lo que te cuesta ir diario al Starbucks por un café? Multiplícale 70 pesos, si es de 70 más o menos, ¿no? 70 por 365 días del año. En puros Starbucks te estás gastando arriba de 25,000 pesos. No, Silvia, ¿por qué me haces eso? Entonces, cuando tú lo dimensionas y ya lo ves a nivel de un año, dices, caray, con esos 25,000 pesos podría hacer yo otra cosa. Uh-huh. ¿Por qué me lo estoy gastando en esto? O a lo mejor eres de diario ir y comprar, la gente que tiene el hábito del cigarro, por ejemplo, ya lo que cuestan actualmente las cajetillas de cigarros, que constantemente, pues que vamos al bar a echarnos unas copas, unas cervezas, y que lo haces ya con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, cuando tú le echas números y lo dimensionas y lo proyectas en términos anuales, sí, pero hazlo. Si quieres combatir esos gastos hormiga, hazlo. Tómate la molestia de dimensionar en un año cuánto estás gastando en eso. Y vas a ver que a lo mejor pues sí te va a doler el codo y vas a decir, caray, no, pues es que eso sí lo podría estar ocupando en otra cosa. O lo podrías estar ahorrando. Te va a ayudar a ir formando, pues ahora sí que de momento tu ahorro, pero el día de mañana a ir formando tu patrimonio, porque ese dinero pues lo vas a ir invirtiendo en otro tipo de bienes que te van a ayudar a crecer económicamente. Pues Silvia, muchísimas gracias por todos estos consejos que nos has dado. El tiempo en radio es corto, me encantaría quedarme aquí a platicar todavía muchísimo más contigo porque es un tema súper importante y creo que si algo le hace falta a México es educación financiera, ¿no? Educación en estos temas, que aprendamos a ahorrar, que aprendamos a prevenir y también ya, ahora sí, acercándonos al final. Siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados, a todas mis invitadas, Silvia. ¿Con qué mensaje te gustaría que se fueran las personas que nos escucharon o que nos vieron el día de hoy? Pues nada, invitarlos a que se conozcan, a que conozcan en qué están utilizando su dinero y que se hagan el propósito de ahorrar. Al menos ahorren el 10% de sus ingresos. Eso les va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo, por venir a compartirnos todo tu conocimiento el día de hoy. Y oye, si alguna persona desea conocer más de estos temas, si alguna persona quiere acercarse a ti para que le brinde sus servicios, ¿hay manera de que lo hagan? Claro que sí, te dejo mis datos si me haces favor de compartirlos. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, acuérdense que ustedes también nos pueden seguir en nuestras redes sociales del podcast. Nos encuentran en Facebook, Spotify y YouTube. Y que no se les olvide que todos los miércoles a las 17 horas nos escuchamos en Radio Nicolaita. Silvia, mil gracias por todo. Al contrario, gracias a ti, Cami, fue un gusto. Y a todas las personas que nos escucharon, como siempre, les mando toda mi buena vibra y nos vemos muy pronto.